Laura Ramírez, muy buenos días, gracias por estar en el programa, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un saludo para ustedes, Diego, Augusto, Alejandro y para el auditorio que nos escucha. Hola, Laura. Gracias, Laura. Ha generado mucho ruido este acuerdo de que todos los niños de primaria pasen de grado, aunque no hayan adquirido las competencias de su grado, y ha generado mucho ruido, pero tengo la impresión que esa política ya existía, es decir, en primaria no se reprueba a nadie, salvo en sexto de primaria, en su paso a secundaria, o estoy equivocado. No, es verdad que desde hace un tiempo se había pensado, se ha ido como con esa idea de que el proceso de aprendizaje de los niños no se interrumpe y que hay otras consideraciones importantes para socioemocionales, ¿no? Que tienen que ver con el trayecto de los niños por la primaria y que para un niño que está en primero o en segundo, pues la repetición es un golpe fuerte cuando, en teoría, al pasar de grado, pues va a ir avanzando en sus competencias lectoras y matemáticas. Disculpame. Entonces, efectivamente es algo que en primaria se hacía, ¿no? Lo que resalta ahorita en este momento con esta disposición es que viene justamente asociado al tema de la pandemia. Tampoco es el primer ciclo que por la pandemia se hace. El año pasado se pensó en una aprobación para todos también, porque las escuelas habían estado cerradas. Y ahí respondía una lógica que, pues, digamos, tenía algo de necesaria en el momento, de pertinente, en el sentido de que en realidad los maestros y los maestros no podían saber cómo estaba el aprendizaje de sus niños porque no los habían visto en un ciclo escolar completo, ¿no? Lo que llama la atención ahorita de la medida es que es una medida completamente vertical y que ahora sí cae en esta idea de simulación. ¿Por qué? Porque es un 6 completamente vacío. No viene acompañado de un proceso real donde se le dan a los maestros, no solo estrategias, sino también lineamientos para que puedan ver dónde está el aprendizaje de esas niñas y de esos niños después de un año de escuelas abiertas, pero ojo, no escuelas abiertas en la misma igualdad de condiciones para todos y todas como antes de la pandemia, ¿no? Entonces, lo que vemos es que es una medida súper vertical, es una medida que no pone el aprendizaje al centro, sino que vamos encaminada a la estadística, a que todos pasen, ¿no? Exacto, estamos viendo como una recentralización del sistema educativo. O sea, había avanzado con muchísimos errores, sin duda, después de la reforma de Zedillo a la descentralización del sistema educativo, y ahora estamos viendo una recentralización hasta de las calificaciones. Sí, definitivamente las políticas como se han venido tomando en los últimos años y sobre todo asociadas a la pandemia, sí tienen una lógica muy centralista. Lo dijimos también, ¿te acuerdas? Cuando cerraron las escuelas y los estados quedaron con poco margen para tomar decisiones, digamos, pertinentes al contexto, ¿no? Hubo estados como Jalisco, por ejemplo, que nos escuchan hoy, que sí fue abriendo, al final del cierre de las escuelas, sí fue abriendo camino para que las niñas y los niños pudieran ir a la escuela unos días de manera escalonada, tomar clases al aire libre. Pero hubo que picar mucha piedra porque lo que venía de arriba, lo que venía del centro de la federación era de escuelas cerradas sin importar el contexto y sin importar qué escuelas, dónde estén, cómo estén los casos de contagio, ¿no? Entonces sí pareciera que en los últimos, pues ya casi 3 años, ¿no? En lo que va de la pandemia, las decisiones se han venido centralizando mucho, pero tampoco han sido decisiones que, digamos, atiendan, porque fuera que fueran centralizadas, pero realmente muy decididas al aprendizaje, con una estrategia muy clara, muy pertinente para ir paliando el tema de la pandemia, pero tampoco vemos eso, ¿no? Lo que pareciera más bien es pues que está a la deriva la Secretaría en sus decisiones y pretendiendo que sean decisiones pues únicas y verticales sin tener en cuenta dónde entran la contextualización de cada estado. Laura, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Augusto Chacón. Uno de los déficits en educación, uno de los tantos que tenemos luego de la pandemia, es que no tenemos una evaluación de qué pasó en ese periodo. Lo bueno y lo malo, porque no todo pudo haber sido pérdida. No sabemos nada, el sistema educativo no nos ha devuelto nada. ¿Qué pasó? ¿Hubo aprendizajes? ¿Qué tipo de aprendizajes? ¿Hubo rezagos? ¿Qué tipo de rezagos? Y ahora esta propuesta, me parece, complica también la práctica concreta
docente, la práctica docente concreta. ¿Cuál va a ser esa afectación de las profesoras, de los profesores a la hora de decir, pues no va a haber reprobados, no hay incentivos y tampoco su trabajo se pone en evaluación desde que en masa van a pasar los alumnos de un grado a otro? Sí, por supuesto que hay una afectación grande para los maestros y para las comunidades escolares en términos de pérdida de autonomía de la propia comunidad escolar, ¿no? Para saber cómo están sus estudiantes para que sí aprendan. Por supuesto que también hay una afectación en los maestros que van a recibir a los niños que vienen cargando ese rezago. Lo que va a generar esto es una posible brecha donde los maestros que son muy decididos, donde los maestros que le van a entrar, pues van a ir viendo cómo vienen sus estudiantes, qué rezagos van arrastrando y van a ir generando esas estrategias. Pero los maestros que no, pues van a dejarlo pasar, y eso va a ir generando otra vez que desafortunadamente la inequidad se vaya ampliando, ¿no? Entre los que sí aprenden y los que no aprenden. Sobre todo una cosa importante es que aunque esto va a ser así en la realidad, como te estoy diciendo, va a depender mucho de cada maestro, de cada director escolar, de cada comunidad. Al final no podemos transferirle el costo de la falta de aprendizaje a los docentes y a las escuelas, ¿no? Se necesitan políticas públicas, se necesitan estrategias, no homogéneas para todos, sí se necesita la parte de la autonomía escolar, pero tampoco en esta percepción que tenemos o lo que nos pareciera que el mensaje es transferir el costo, transferir los retos, transferir la dificultad de lo que estamos afrontando a las comunidades escolares y que no sean las autoridades las que toman la responsabilidad de la garantía del derecho de los niños y de las niñas. Laura, ¿qué tal? Alejandro Sierra, gracias por estar con nosotros. Este acuerdo o esta toma de decisión que ya se tomó, ¿en qué grados de educación van? ¿Van secundaria, primaria, secundaria y prepa? Es para educación básica, o sea, preescolar, primaria y secundaria. Ok, perfecto. ¿Tenemos algún otro modelo de algún otro país latinoamericano o en alguna otra parte donde esto se esté dando? Mira, hay países de Latinoamérica que, como comentábamos al principio, ya vienen desde hace mucho tiempo. Colombia, por ejemplo, desde hace mucho tiempo en primaria tiene el modelo de aprobación garantizada. Pero ahorita en la pandemia no es por ahí donde se han ido las autoridades, no ha sido el foco, porque al final, ¿sabes qué pasa? Que el foco lo estamos poniendo en el número y todos los países, o no todos, pero muchos países de Latinoamérica, pues estamos en esta comprensión o están en esta comprensión de que en este momento la calificación es lo de menos, lo que importa es el proceso de recuperación de los aprendizajes. Entonces, que yo sepa, y tenemos contacto con organizaciones en toda Latinoamérica, ninguno le está apostando de la manera que se le está apostando aquí a que el foco se ponga en la calificación y en la parte administrativa de pasar a los chicos. Sí, oye, para terminar, y muchas gracias por estar con nosotros, ¿tenemos ya alguna evaluación del impacto de la pandemia? Es decir, alguna especie de prueba universal como la prueba PISA, algo que haya hecho el sistema educativo para evaluar cuál es el impacto real de la pandemia, o todavía estamos a ciegas en eso? Estamos a ciegas. No hay por parte de las autoridades una estrategia de evaluación. Ay, por favor, discúlpenme. No te preocupes. Ya saben que quedan la tosecita un par de semanas. No hay una estrategia de evaluación las autoridades. De hecho, como comentábamos hace un ratito, no tenemos información del impacto que hubo a nivel nacional. Nosotros, Mexicanos Primero, hicimos una investigación en algunos estados del sur del país y pudimos probar con unas pruebas de aprendizajes que se realizaron en 2,000 hogares a niñas y a niños de primaria alta y de secundaria. Pudimos probar la pérdida de aprendizaje. Te doy un ejemplo rapidísimo. Los niños y las niñas de tercero de secundaria no saben dividir, ¿vale? O sea, a ese nivel de pérdida en competencias básicas. Nosotros tenemos un estudio retomado por informes internacionales que hablan de pérdida, que hacen estudio comparativo entre varios países y que hablan de la pérdida de aprendizaje en insisto, varios países, África, Latinoamérica. Entonces, el dato que está en esos informes es el dato de Mexicanos Primero, lo cual nos parece importante. Obviamente nos sentimos muy contentos del impacto que ha tenido, pero no es suficiente si no tenemos datos oficiales, públicos, transparentes.
Perfecto. Muchísimas gracias por esos minutos para Así las Cosas. Laura Ramírez, directora de activación de agentes de Mexicanos Primero. Hasta muy pronto y te mandamos un abrazo. Muchas gracias, un saludo para ustedes, que tengan bonito día. Gracias. Igualmente. Bueno, pues sí, es el otro gran impacto de la pandemia es la educación y vamos a tardar mucho, primero en saber qué pasó y segundo en recuperar este terrible bache. Sí, pero seamos honestos. ¿Ustedes saben dividir? Hay otros que lo hacen mejor. A lo mejor Toño Laveaga le podemos preguntar. Toño Laveaga es un maestro. Vámonos con el maestro de las matemáticas, Antonio Laveaga. Esto es Tragos y Bocados.